Bueno, los derechos humanos vienen a ser un conjunto de normas que contienen precisamente derechos para los seres humanos que han sido aprobados por estados, de acuerdo a tratados internacionales. Nosotros tenemos una primera matriz de derechos humanos que es la Organización de Naciones Unidas. Esta primera matriz de derechos humanos, esta primera matriz jurídica de derechos humanos nace después de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, para precisamente proteger un área fundamental del ser humano, que es la dignidad humana. Y a partir de ahí, de la suscripción de este tratado, ¿no es cierto?, nace lo que nosotros los abogados conocemos como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Este es el sistema universal que rige a todo el globo, de los cuales creo que están adheridos todos los estados del planeta ya, casi todos, ¿no es cierto?, los que al menos son reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. Y este primer avance dio como resultado la Convención de los Derechos Humanos, que es la que rige precisamente la vida de este organismo de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. En el sistema universal se creó también órganos de protección. Entonces, estos órganos de protección están establecidos en las normas pertinentes. Esto es referente al sistema universal. Yo quisiera ahí también referirme al por qué tenemos estos derechos humanos, ¿no es cierto? Y a este concepto de dignidad humana, ¿no?, que es muy importante, porque los derechos humanos se basan en un tipo de filosofía que le pone valor al ser humano, que le pone un valor intrínseco, ¿sí? Nosotros conocemos eso en filosofía como el imperativo categórico. Es totalmente, los derechos humanos se basan en una ética kantiana, que hay un imperativo categórico en el cual nosotros otorgamos valor a la vida humana. Desde que tiene vida el ser humano, ¿no es cierto?, ya efectivamente tenemos que ese ser humano está protegido en cuanto a sus derechos y que esos derechos no pueden ser conculcados por precisamente los estados, porque a partir de posguerra, de este primer intento de unificación de los derechos humanos realizado por la Organización de Naciones Unidas, vamos a ver nosotros el surgimiento también de sistemas regionales de derechos humanos, es decir, ya que abarcan determinadas regiones del planeta. Por ejemplo, nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es de posguerra, posterior a las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que también consagra derechos, que también consagra órganos de protección, que también consagra toda una estructura jurídica, ¿no es cierto?, para la protección de derechos humanos. En el anterior régimen y en el actual, los estados, y no solo aquí en el Ecuador, sino en toda la América Latina, los estados han tendido a una restricción de la libertad de expresión. Y es casi lógica esa resistencia de los estados a asumir obligaciones respecto a la libertad de expresión, porque precisamente la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, ¿no es cierto?, hace que precisamente muchas de las estructuras políticas se vean amenazadas por lo que se investiga a los periodistas, por la transmisión de esa información hacia el público, ¿no es cierto? Entonces, todos los estados, no solo el gobierno de Rafael Correa, no solo gobiernos, digamos, del socialismo del siglo XXI, sino también gobiernos de carácter liberal, ¿no es cierto?, han restringido de manera progresiva los derechos humanos. Hay que recordar que los jueces en el Ecuador están obligados a cumplir las normas de la Constitución y, como le dije, los tratados internacionales de derechos humanos. A esos tratados internacionales de derechos humanos, que son normas jurídicas que están basadas en la pacta sunt servanda, es decir, obligatoria al Estado, nosotros los abogados le conocemos como hard law. Ese es un anglicanismo, ¿no es cierto?, es decir, derecho duro. Eso significa ley dura, hard law. Y también, aparte de eso, tenemos un soft law, que es un derecho suave, que son las opiniones y decisiones de los órganos de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema universal, que crean estándares de que cuando hay una vulneración de derechos humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a nivel interno y a nivel nacional ya un sistema de protección de derechos humanos que debe estar garantizado por la función judicial,
Y en ese sentido, nuestra Constitución, que es las normas donde están consagrados nuestros derechos, donde está consagrado la validez de los tratados internacionales, también establece garantías de los derechos, es decir, mecanismos para poder hacer efectivos esos derechos. Entonces usted va, si toma la Constitución, ¿no es cierto?, le abre la Constitución en la parte que dice garantías de los derechos, usted va a tener que tenemos garantías normativas, ¿no es cierto?, es decir, que los legisladores tienen que hacer normas conforme a los derechos, no pueden ser contrarias a los derechos, ¿no es cierto? Yo no puedo poner niveles de censura, por ejemplo, ¿no? Si en los estándares, tanto en el hard law, que garantiza la libertad de expresión, como el soft law, que establece estándares para que usted tenga esa libertad de expresión, yo no puedo crear una ley que esté en contra de esas normas. Entonces usted tiene una garantía normativa, también tiene una garantía jurisdiccional, ¿no es cierto? Es que si es que ese legislador hace una norma contraria, usted tenga una acción judicial donde usted pueda recurrir. Entonces, si el legislador crea una norma contraria a la libertad de expresión, yo me puedo ir a la Corte Constitucional, que es el órgano de protección de los derechos humanos, y le puedo demandar la inconstitucionalidad de la norma porque no se ajusta a los tratados, ni al hard ni al soft law, ¿no es cierto? Y también tengo, si por ejemplo me quieren en un acto particular, a mí específicamente como periodista, ¿no es cierto?, interponer una restricción a mi derecho, yo también tengo la acción de protección, es decir, una acción rápida donde yo me voy donde cualquier juez de primera instancia que se convierte en juez constitucional y le demando el cumplimiento de la norma, porque recordemos que en nuestra Constitución el artículo 11 garantiza la aplicación directa e inmediata de las normas jurídicas de derechos humanos, ¿no es cierto? Todos los derechos que están aquí en esta Constitución son de aplicación inmediata por cualquier juez, autoridad, ¿no es cierto? Entonces el periodista puede exigir tanto judicialmente como administrativamente el ejercicio de esos derechos. Y finalmente tenemos una tercera garantía, que es la garantía de los servicios y de las políticas públicas. Es decir, los estados también tienen que crear políticas públicas para favorecer, ¿no es cierto?, que exista un periodismo transparente, un periodismo también responsable, porque el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no es cierto?, no es un ejercicio irresponsable de ese derecho. No puede ser, no podemos tener otro Marat, ¿no es cierto? No podemos nosotros escudarnos con los derechos humanos, ¿no es cierto?, para promover una era del terror, como fue en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también el periodismo debe reflexionar, ¿no es cierto? Y que esta construcción de los derechos humanos es conjunta de los estados y de los periodistas. En una zona de guerra lo que menos se tiene es una seguridad jurídica principalmente. Es decir, aquí en una zona de guerra mi primera pregunta es ¿a quién voy a reclamar? ¿No es cierto? Sí. ¿A quién tengo a quien recurrir? Y cuando es una guerra de carácter internacional donde involucra periodistas de guerra que van a esos otros países, ¿no es cierto?, yo creo que esos están protegidos por el sistema universal de derechos humanos. Entonces yo extendiera, el periodista puede hacer peticiones a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, puede hacer peticiones al Relator Especial de Libertad de Expresión de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, de la ONU. Entonces puede llegar a hacer peticiones, incluso usted si entra en la página web de la ONU de Derechos Humanos, incluso hay un sistema y un procedimiento donde usted puede hacer llegar y conocer, ¿no es cierto?, estas circunstancias. Ha habido, por ejemplo, en el Congo, hace varios años asesinaron a dos periodistas, ¿no es cierto?, a dos, no solo periodistas, investigadores que trabajaban en una ONG, ¿no es cierto?, hacían también informaban, fueron asesinados allá, eran españoles, ¿no es cierto?, y efectivamente se hizo un reclamo, ¿no?, en las Naciones Unidas por la muerte de esto, una investigación especial que tiene un informe, y efectivamente este caso llegó a la Comisión de Derechos Humanos y terminó con una resolución condenando, ¿no es cierto?, a la República Democrática del Congo por no haber protegido la vida de estas personas. Pero también creo que si es que el periodista está involucrado, por ejemplo, en el cometimiento de crímenes o ha sido víctima de un crimen de lesa humanidad, también tenemos a la Corte Penal Internacional, es decir, puede recurrir a la Fiscal Penal Internacional. Cuando hay violación de derechos humanos como lo sucedido en Ruanda, el órgano competente es la Corte Penal Internacional. Es más,
y en esto quiero ser, digamos, crítico, ¿no es cierto? Alguna vez a un periodista aquí, el señor Vivanco, le oímos decir palabras en contra del mundo indígena, al señor Boscán decir de que atrapen a todos, que hagamos una purga, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso mismo sucedió en Ruanda. Periodistas dijeron eso, ¿no es cierto? Y en 100 días se mataron 800.000 personas. Entonces, por eso le digo, la responsabilidad de los derechos humanos no solo es responsabilidad de los Estados, sino también de los periodistas. Y si usted investiga más sobre esto, usted podrá encontrar que la Corte Penal Internacional ha condenado a periodistas por crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Específicamente en el caso de Ruanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque los periodistas no pueden, ¿no es cierto?, promover, ¿no es cierto?, actos de violencia como hizo el señor Vivanco y el señor Boscán, ¿no es cierto? Y cuando se les critica eso a los periodistas, ¿no es cierto?, los periodistas hacen mutis respecto a su responsabilidad. Entonces eso también es una corresponsabilidad también de los periodistas.